Vamos a aprender cómo a partir de un esquema eléctrico montar nuestro circuito. Lo primero que nos van a dar siempre es un esquema eléctrico simple con símbolos porque son más fáciles de dibujar. Y tenemos siempre que diferenciar en elementos, ¿vale? Es decir, lo que haremos, por ejemplo, cogeremos el lápiz, en este caso voy a coger lo rojo y vamos a señalar los elementos que aparecen. Bien, por un lado está este elemento que es la batería. Por otro lado está este que es el fusible. Si no sabemos los símbolos, nos podemos ir a un libro donde vienen todos los símbolos. Por otro lado tenemos el interruptor y por último tenemos la lámpara. Recordar que los vehículos no reciben el nombre bombillas, sino que reciben el nombre de lámpara. Bien, una vez que tenemos localizados los elementos, vamos a ponerle numeritos a las patitas o los extremos de cada uno de los elementos. Vamos a ponerlo en otro color, ¿vale? Aquí pondremos el número 1 y aquí pondremos el número 2 de la batería. Aquí pondremos el número 1 del fusible y aquí pondremos el número 2 de la patita 2 del fusible. Aquí, por ejemplo, como vemos una patilla del interruptor sería la patilla número 1 y aquí sería la otra patilla o terminal que sería número 2. Y finalmente la lámpara tenemos por un lado la patilla número 1 y por otro lado la patilla número 2. Una vez que ya lo tenemos señalado, vamos a irnos a los elementos reales. Bien, aquí podemos ver los diferentes elementos reales que tenemos. Fijaros, en este caso la batería será esta de aquí. El fusible sabemos que es este de aquí. El interruptor sabemos que es este de aquí. Y la lámpara es esta de aquí. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es igual que el esquema eléctrico. En el esquema eléctrico, si os fijáis, los elementos están unidos por cable. Es decir, vamos a ponerlo en verde para que lo veáis, ¿eh? La batería, por ejemplo, está unido a través de cable al fusible. El fusible está unido a través de cable con el interruptor. Es decir, nosotros tenemos que hacer esas uniones. Y es bien fácil. Vamos a irnos directamente al esquema. Y del esquema vamos a pasar a la realidad. Bien. Vamos a darle para atrás para poder dibujar ahora los cables. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle número a la realidad. Es decir, por un lado tenemos el circuito, ¿vale? Y por otro lado tenemos la realidad. Bien, nuestro siguiente paso será ponerle número a los elementos de la realidad. Vamos por ello. La batería tiene, si os fijáis, el polo positivo. Vamos a señalarlo en otro color para que lo veáis. ¿Veis? Ahí marca cuál es el positivo. Eso se sabe porque el diámetro de ese polo suele ser mayor, ¿vale? Ya tenemos localizado el positivo. Bien. Así que localizado el positivo, lo que vamos a hacer es, si os fijáis, el positivo en el dibujo es el 1, por lo tanto aquí el positivo va a ser el polo 1. El negativo es el polo 2, por lo tanto este polo va a ser el 2. En el fusible, el polo 1, por ejemplo, vamos a hacer que sea este de aquí y el polo 2 va a ser este de aquí. En el interruptor, el polo 1 va a ser este de aquí y el polo 2 será este de aquí. En la lámpara, el polo 1 es el positivo, es el que entra por abajo, este es el polo 1 y este de aquí, la chapa, sería el polo 2. Bien. Ya tenemos localizados los números en la realidad, ¿vale? ¿Cómo podemos poner los números en los elementos? Pues bien, podemos ponerlo a través de rotulador indeleble. Podemos marcar, por ejemplo, en la lámpara. Podríamos poner con un rotulador aquí el 2. O podemos poner cinta de carrocero pegada y marcarla para mayor facilidad. Una vez que tenemos ya numerados los elementos, ahora comenzamos a unirlos. Los vamos a unir según nuestro esquema eléctrico. Fijaros el esquema eléctrico como nos dice que tenemos que unir el positivo de batería 1 con el 1 del fusible, ¿vale? Nos lo está indicando nuestro esquema eléctrico. Por lo tanto, el 1 de batería con un cable rojo, eso sí, porque sale de positivo. Vamos a ponerlo gordito. Del 1 de batería al 1 del fusible. Si continuamos en el circuito, fijaros cómo del 2 del fusible ahora va a ir al 1 del interruptor. Pues eso vamos a hacer. Del 2 del fusible
al 1 del interruptor. Continuamos y del 2 del interruptor va a ir al 1 de la lámpara. Pues del 2 del interruptor al 1 de la lámpara. Y finalmente del 2 de la lámpara, si seguimos, al 2 de la batería. Fijaros que en este caso el 2 es negativo y hemos dicho que todos los cables negativos los vamos a poner en negro, así que vamos a cambiar el color del cable y vamos a ponerlo en negro. Todo esto sería el cable negativo. Y en este caso del 2 de la lámpara, fijaros, al 2 de la batería. Ya tenemos hecho nuestro circuito eléctrico, si os fijáis, de una forma fácil. No podemos copiar circuitos porque en un futuro puede ser que os hagan hacer circuitos nuevos que nunca se hayan hecho. Por lo tanto, siempre va a haber un método para hacer circuitos. Primer paso: poner número a los elementos de circuito, como acabamos de hacer. Segundo paso: poner número a los elementos de la realidad, como acabamos de hacer. Y el último paso, pues, unir números a través de cable. Como vemos, por ejemplo, aquí en el circuito hemos unido el 1 de batería con el 1 del fusible, y eso es lo que hemos hecho, unir números a través de cable. Así podemos hacer cualquier circuito. De esta manera es fácil y nunca nos equivocaremos. Recordad, la electricidad, en este caso vamos a poner que sale de positivo. Voy a marcarla en amarillo y la vamos a marcar con flecha. Saldría por aquí, vendría por aquí, seguiría por aquí, subiría por el fusible e iría por aquí. Vamos a marcarlo con una flecha. Bajaría por aquí. Llegaría al interruptor si estuviera cerrado, en este caso. Pasaría directamente de aquí a aquí, ¿vale? Si estuviera cerrado. Seguiría por aquí. Entraría en la lámpara. Subiría al filamento. Bajaría por aquí. Y seguiría por este cable hasta llegar a negativo de batería. Finalmente, comentaros que si de alguna manera la lámpara no se encendiera, ¿vale? Es decir, no emite luz, el problema está en alguna parte de la trayectoria de la electricidad. Y para eso, a continuación, vamos a ver los diferentes elementos para medir posibles averías.